Finalmente pude ver la última película de Yorgos Lanthimos, Poor Things, y si me pidieran que la describiera en pocas palabras, diría que es una cinta extraña, maravillosa, pero muy extraña. Aunque he de decir que esta extrañeza no radica en la historia, sino más bien en el mundo en el que se desarrolla. Un mundo casi de fantasía en donde vemos a gallinas con cabezas de cerdo o cuerpos de perro con cabeza de pollo, animal al que por cierto nombraron Chog. Personas que digieren la comida fuera de su cuerpo, cirugías bastante peculiares y escenas que pueden resultar demasiado incómodas. Ha habido gente a la que le parece una genialidad y otras que la detestaron por completo, considerándola una película pretenciosa, excesiva en su forma y desagradable. ¿Y saben qué? Los entiendo. Hubo escenas que se pudieron haber quitado de la cinta y aún así seguiría funcionando bastante bien. Pero creo que este tipo de producciones buscan precisamente eso. Explorar y mostrar lo excéntricos y retorcidos que podemos llegar a ser como seres humanos. En este sentido me recordó un poco al libro del Marqués de Sade, Justine o los infortunios de la verdad, en el que página tras página te vas encontrando con aberraciones cada vez peores, y al final descubres que el autor lo escribió con la intención de desahogarse y de aventurarse por los rincones más mórbidos de la imaginación humana. Poor Things está lejos de llegar a esos extremos, pero sí que hay momentos en los que te quedas con cara de ¿qué carajos estoy viendo? Poor Things cuenta la historia de Bella Baxter, una mujer que fue revivida por el Dr. Godwin, pero de una manera bastante poco convencional. Pues Bella antes era Victoria, una mujer que decidió quitarse la vida aventándose desde un puente. Fue el Dr. Godwin quien la encontró y descubrió que aún podría salvarle la vida. Sin embargo, no quiso entrometerse en su decisión de habérsela quitado ella misma. Lo interesante es que Victoria estaba embarazada, de modo que lo mejor que se le ocurrió al Dr. God fue implantar la cabeza del bebé en la cabeza de Victoria y así revivirla. De esta forma, Bella Baxter ha nacido y durante el resto de la película la veremos experimentando y saciando sus ansias de conocer lo más que pueda del mundo. Así, algo que comenzó siendo un experimento terminó por separarse de su creador para buscar el sentido de su creación. Aunque la trama parezca medio siniestra y perturbadora, la cinta es en su mayor parte una comedia de fantasía. Creo que algo que no podemos reclamarle a la cinta para nada son sus aspectos técnicos. En este sentido me parece realmente impecable. La cinematografía es genial, quizá pueda parecer abrumadora por el uso del blanco y negro o por la lente de pescado o por la cámara escondida, pero creo que cada una de estas técnicas tiene su significado. El uso del blanco y negro al principio de la cinta nos muestra el cómo se ve el mundo desde el punto de vista de una persona que aún no lo conoce mucho o que no ha experimentado mucho en él, cosa que cambia en el momento en que tiene sexo por primera vez. Es como si el mundo se le iluminara y comenzara a verlo con mayor detalle. El uso de la cámara escondida también me pareció bastante acertado tomando en cuenta que Bella comenzó siendo un experimento del Dr. Godwin y todo lo que hacía era registrado y vigilado, dando una sensación bastante intrusiva cuando hacían uso de esta técnica, haciéndonos también a los espectadores parte de la locura del Dr. God. El vestuario y el diseño de producción basados en la época victoriana con tintes futuristas están llenos de color, son bastante excéntricos y brillantes. Es como estar en un sueño toda la película, pero en uno de esos sueños turbios que tenemos solo de vez en cuando. Las actuaciones son buenísimas, en donde además de la de Emma Stone, que seguro gana el Oscar a Mejor Actriz, también destacaría las de Mark Ruffalo en el papel de Duncan, William Dafoe como God y la de Catherine Hunter en su papel de Sweeney. Fue precisamente este personaje quien toca el tema del que trata este video. Sweeney era la dueña de un burdel en donde Bella termina luego de haber regalado el dinero de Duncan a la caridad. I did not hide it. I gave it to those poor people. Bella se convierte en empleada de dicho burdel y poco después le comenta sus incomodidades a Sweeney acerca de que debería dejar que las chicas escogieran con quién estar para poder ganarse su dinero, a lo que Sweeney le dice que las cosas no son así y que hay muchos hombres a los que les gusta que las mujeres con las que están no disfruten de su compañía. Enjoy that you do not like it. What? Qué suerte que esto es pura ficción, ¿no? We must experience everything, not just the good, but degradation, horror, sadness. This makes us whole, Bella. Makes us people of substance, not flighty, untouched children.
then we can know the world. And when we know the world is ours. Estas líneas de diálogo son bastante similares a la frase del comienzo de este video. Y es que ambas podemos relacionarlas con la corriente filosófica conocida como el absurdismo, de la cual es padre el filósofo francés Albert Camus, una corriente de la que ya hemos hablado en este canal, ya que solo he leído 2 libros en mi vida y por lo tanto me veo en la penosa necesidad de hablar de ellos cada vez que puedo. De forma resumida, esta corriente explica que la vida no tiene un sentido inherente en sí. No hay un destino, no hay un propósito para vivir. De modo que la vida no es más que el absurdo que se forma de un hombre que trata de darle sentido a su existencia dentro de un universo carente de este. Es como un eco interminable. Frente a esta situación, el hombre desarrolló 3 formas de lidiar con esta pesadez existencial. La primera es la autoeliminación, la más básica de todas, y creo que no hace falta que le explique. La segunda forma es la autoeliminación filosófica, también conocida como el salto de fe. Es decir, el entregar la vida a una causa mayor, a algo que nos trasciende con el fin de aliviar esa angustia. Dentro de estas causas trascendentales podemos mencionar a la religión, a la creencia de una vida después de la muerte, a la reencarnación o incluso también a una causa política, una revolución, una guerra, una lucha de clases, el capitalismo, el comunismo, el arte, la ciencia, la búsqueda de la verdad absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Según Camus, estas 2 alternativas para aliviar el absurdo no se enfrentan al verdadero problema de la existencia, pues lo único que hacen es maquillar esa desesperación para que se vea un poco más agradable frente a nuestros ojos. Pero en el fondo, sabemos que hay un vacío gigantesco frente al cual nos encontramos cuando quitamos todo aquello que hace que la vida sea algo por lo que vale la pena ser vivida. De modo que la verdadera forma de afrontar este problema, según el escritor de El mito de Sísifo, es rebelarse contra ello. Vivir con el conocimiento de lo absurdo. Camus dice que es esta revuelta la que le da valor a la vida. Al conocer lo absurdo, el propósito de la vida es vivir y vivir libremente. Y una consecuencia de vivir lo absurdo es saber que no hay una escala grandiosa o un ideal absoluto mediante el cual podamos medir el valor de las cosas. Es decir, que no hay sagrados mandamientos ni una moral suprema que nos diga cómo es que tenemos que vivir. Es por esta razón que Camus promueve la cantidad sobre la calidad en la forma en la que vivimos nuestras vidas. Valorar más la cantidad de experiencias que tenemos que la calidad de cada una de ellas. Pues según esta forma de ver la existencia, no hay acciones buenas o acciones malas. Todas son indiferentes. Lo único que vale es acumularlas. Si no hay un ideal absoluto del cual las cosas puedan tener valor, lo máximo que podemos hacer es encontrar algún tipo de valor en hacer las cosas por el simple hecho de hacerlas. El objetivo, si puede haber uno, es experimentar tanto como sea posible. Pero aquí surgen algunas preguntas interesantes. Si todas las acciones son indiferentes entre sí, ¿entonces todo está permitido? ¿Es equivalente quitarle la vida a alguien a ponerle catsup a mi hot dog? ¿Y qué tantas experiencias debo acumular? Cuando Sweeney habla con Bella sobre el no solo experimentar lo bueno, sino también el horror, la degradación y la tristeza para conocer el mundo, entonces esto deja la puerta abierta a que uno cometa crímenes atroces para así convertirse en una persona completa. Frente a esto, Camus responde: lo absurdo no libera, ata. No autoriza todas las acciones. Todo está permitido no significa que nada esté prohibido. Lo absurdo devuelve solamente su equivalencia a las consecuencias de los actos. Ahí está el punto. Las acciones en sí no tienen un valor moral superior o inferior. El deber, al no estar justificado por una causa suprema, se convierte en elección propia. En este sentido, sí, ponerle catsup a un hot dog es equivalente a quitarle la vida a alguien. Ambas son acciones que no acarrean ningún peso moral en sí. Lo que las hace diferentes son las consecuencias que traen consigo. Y esto es lo que no termina de entender Sweeney y el protagonista del extranjero, Mersault. Este personaje se caracteriza por su apatía y su falta de compromiso con las más básicas reglas éticas y morales de una sociedad.
Su madre muere, pero a él lo único que le preocupa es que mañana tiene que ir a trabajar. Se casa con una chica a la que apenas conoce y asesina a un hombre por encargo sin importarle el porqué. Todo esto le trajo consecuencias negativas, como el rechazo de las personas de su localidad al verlo inconmovible frente al ataúd de su madre, y termina por ser condenado a muerte por el asesinato y su aparente falta de humanidad. Para él, todas las acciones que cometió no tenían diferencia entre sí. Lo único por lo que tuvo que pagar y por lo que todos tenemos que pagar al final de cuentas es por las consecuencias de dichos actos. La historia de Mersault en el extranjero muestra cómo la falta extrema de compromiso y la indiferencia pueden tener consecuencias graves y llevar a la alienación y al rechazo social. Es por eso que las palabras de Sweeney deben tomarse con cierta cautela, como lo hizo Bella, pues bien es cierto que cuantas más experiencias tengamos, nuestra visión del mundo será más amplia e interesante, como le ocurrió a Bella cuando dejó la figura sobreprotectora de God y se fue a una aventura con Duncan. Pero también hay que tomar en cuenta que hay situaciones por las que ninguna persona tendría que pasar, ya que significarían la pérdida de libertad de la que requiere una persona para poder luchar contra el absurdo. El sufrir algún trauma extremo puede llevar a sentirnos acorralados dentro de nosotros mismos. El vivir en la inmundicia, como en el caso de las personas que Bella vio junto con Harry en Alejandría, hace que lo único que puedan experimentar esas personas sea la muerte, el hambre y la desesperación. Podemos concluir que hay acciones o situaciones cuya experiencia puede limitar el resto de experiencias que se puedan vivir. El cometer un crimen serio traerá como consecuencia la pérdida de libertad en la sociedad, lo que deriva en un gigantesco número de experiencias perdidas por haber cometido una sola. Así justificaría Camus el que todo está permitido no quiere decir que nada esté prohibido, incluso para un alma absurda. Así, la escena final establece una especie de equilibrio en la vida, un equilibrio entre la oscuridad y la luz, entre quedarse con parte de las buenas experiencias, pero también con parte de las malas. El tiempo de Bella en el mundo estuvo lleno de desigualdad, explotación y drama, pero gracias a ellas pudo conocer a personas como Toinette o Max. Fue gracias a no experimentar solo lo desagradable que pudo tener una vida rica y que le permitió crecer de tal manera que al final pudo quedarse con una especie de mini utopía. De haber ido a Alejandría como le advirtió Harry, hubiera sido robada, abusada y finalmente asesinada. Experiencia que de nada le habría servido a Bella. Así que antes de actuar, no hay que pensar en si ese acto es bueno o malo porque así lo dictó una divinidad de lo que no sabes absolutamente nada, sino piensa en que si por el costo que pueda tener esa acción, vale la pena arriesgar el resto de las experiencias a las que tienes acceso. Parafraseando un poco a Sartre, cada decisión equivale a una pérdida de libertad. En fin, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mi punto de vista sobre esta película. Si estás de acuerdo conmigo o si de plano crees que todo lo que acabo de decir fue basura, por favor házmelo saber en los comentarios. De verdad esta cinta me pareció maravillosa. Aún recuerdo el haber salido con una gran sonrisa del cine, pero no de felicidad, sino más bien de nerviosismo o extrañeza. La veo como una fuerte candidata a llevarse varios premios en los próximos Oscars, pero quizá por su presentación grotesca no vaya a dar la sorpresa como la mejor producción del año. Yo me despido y espero vernos muy pronto con otra película sobre la que hablar, y bueno, muchas gracias por verme.